¿Qué pasó? Son Antonio Iacona, capellán de la cárcel de Catania en la actualidad, y nuestro amigo, nuestra compañía durante más de 30 años en Chile, y Pedro Morandé, doctor en Sociología y profesor emérito de la Universidad Católica. También amigo y compañía nuestra durante toda una vida en esta experiencia de seguimiento de Cristo. Les presento en realidad a dos amigos, a dos personas que han sido nuestra compañía en nuestra historia de fe. La modalidad es la siguiente. Le vamos a pedir a Antonio y a Pedro que durante 15 minutos cada uno, 15 minutos para cada uno, nos planteen qué aspectos de la vida y del pontificado de Francisco quieren destacar, de su persona y de su pontificado. Después de estos 15 minutos de ponencia de cada uno, vamos a abrir un conversatorio para que cada uno de ustedes que quiera preguntar en el chat o que quiera opinar, levante la mano y nosotros les vamos dando la palabra dentro de nuestras posibilidades. Entonces, acogemos al padre Antonio y acogemos a Pedro para que nos acompañen, nos siguen acompañando, en este caso con la vida y el pontificado del Papa Francisco. Muchas gracias. Si podemos, comenzamos con el Pedro Morandé, por favor. Tienes que sacar el micrófono, papi, no se escucha. Tiene que desmutear. No escuchamos a Pedro y lo vemos. Ahí está. Ahora Ahí sí, se escucha. ahora te vemos, sí. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. No, encantado. Es un gusto enorme que podamos tener esta reunión. Y yo pensaba que el padre Antonio iba a hablar primero porque él es el cabeza y el capo de capo. Entonces, pero bueno, ya que nos mandaron de otra manera, así hacen. Bueno, yo quería decir lo primero que hay una cosa que yo aprendí hace muchos años en la iglesia y que es muy cierto desde el punto de vista teológico, pero pastoral. Y es que de Roma viene lo que a Roma va. O sea, no hay nada que venga del pontificado que antes no haya ido al pontificado. Y en este caso, muy particularmente, es así para nosotros porque tenemos el primer papa latinoamericano. Entonces, de alguna manera, todos nos fuimos con él a Roma. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestra religiosidad. Y él lo vio siempre. Él siempre se entendió como un papa del tercer mundo, de América Latina y del mundo entero. Si ustedes recuerdan, para hacer nada más un paréntesis, a Juan Pablo II le tocó muy fuertemente tener como referencia a Europa Oriental, y especialmente el término de la Guerra Fría, el muro, la caída de la cortina de hierro y la unión de Europa cristiana al otro lado del continente europeo. Después, Benedicto le tocó, siguiendo su propia formación, todo el tema de la secularización, la desecularización. Para él fue tan importante el relativismo cultural que había impuesto en Europa, en Estados Unidos, en general, el mundo desarrollado. Y ahora venía Francisco, que traía toda la historia de 5 siglos de evangelización y de una evangelización muy cercana al culto mariano,
a la Virgen de Guadalupe como patrona de toda América, pero también a toda la enorme cantidad de devociones marianas que hay en todo el mundo. Entonces, se puede decir que Francisco llevó la imagen de un pueblo nuevo, pero no un pueblo en el sentido, como yo mismo lo experimenté en el sínodo de los laicos en Roma, que recién el laicado comenzaba a luchar por sus propios intereses y por su voz, sino de un pueblo vivo que siempre fue poco clerical. Recuerden ustedes la religiosidad popular nuestra, las imágenes veradas que estaban en el atrio de la iglesia y el pueblo era el que se apeaba de las imágenes y salía a recorrer la ciudad con ellos. O sea, un pueblo que efectivamente asumía sobre sí mismo la religiosidad y la evangelización. Y eso era tal novedad para América Latina. Lo fue desde el comienzo. Nosotros hablábamos ya en la reunión de Puebla de una iglesia barroca, mestiza y católica. O sea, popular. Popular en el sentido de que no construía sobre la base de la jerarquía, sino que constituía realmente a partir de los bautizados. Y yo creo que ese es el modelo que se le impuso a Francisco, en parte por vocación. No se olviden que él era jesuita, y como jesuita era misionero y preocupado más que de la comunidad, de la vivencia de Cristo en cada quien dentro de la iglesia, pero también había estado en cargo primero como superior de su orden, después como obispo coadjutor, después como cardenal y finalmente como papa. A mí me tocó conocerlo mucho en la conferencia de Aparecida, donde él era el jefe de la comisión redactora de la reunión, y se notaba que su visión de la iglesia era esencialmente popular, o sea, apostaba a los minos del pueblo. Y terminó su pontificado justamente llamando a la iglesia sinodal, o sea, la que habíamos vivido como iglesia de los obispos del sínodo, ahora abría sus puertas para todos como una iglesia sinodal. Y en ese sentido, el Papa actual, León XIV, ha recalcado que la idea sinodal de Francisco seguía plenamente vigente como una iglesia popular, una iglesia de los bautizados, más que de los ministerios. Entonces, yo noto que la iglesia que fue a Roma, de alguna manera, era la iglesia que llevamos todos y que llevó también Francisco. Encarnada, si se quiere, en conferencia aparece poco antes de su
asunción como papa, pero que culmina con la iglesia sinodal, la iglesia popular, abierta a toda posibilidad de unión con los. Ahora quisiera terminar diciendo en ese contexto de la iglesia latinoamericana, es como hay que entender, creo yo, especialmente su encíclica Evangelii Tutti, que es un llamado a todos los pueblos de la tierra, ya a una nueva convivencia social de todo, con la paternidad propia de San Francisco. Francisco es alguien que, a pesar de que venía de los jesuitas, bebió muy cercamente y se conmocionó mucho con la paternidad de San Francisco de Asís, que precisamente por la visión que él tenía de la iglesia, su paternidad alcanzaba a todos los bautizados, incluso a los que no eran parte de la iglesia. Y por eso que Francisco partió a hablar con los sultanes, con las autoridades no católicas de su época, de tal manera de hacer un mundo más humano y más divino, o sea, de acuerdo al querer de Dios, y más cristiano en el sentido justamente de la encarnación de Dios en la historia del hombre. Entonces, en este primer momento yo plantearía la tesis, como digo, de que de Roma fue lo que a Roma vino, que es esta iglesia popular fundada en Sao y que se nutrió durante muchos años de la religiosidad popular, más allá de las catequesis y de todos los ritos formales, digamos, que se le impusieron a los pueblos creyentes. Ahí termina mi primera intervención y espero poder emplear algunos temas después. Muchas gracias Pedro, muy amable. Ahora le damos la palabra al padre Antonio, a nuestro querido Sí. padre Antonio también, por favor. Sí. Pedro, no sé si sabes que Rocco escribió un libro, La teología del pueblo, sobre Francisco. Sí. Obvio. Además, te llegó este libro de Rocco. No solo tuve que presentarlo en público, ¿Cómo? No entendí. que me tocó presentar el libro Perfecto. de Sí. Rocco. Exactamente. Porque además creo que está solo en castellano. Y justamente con la visión de la iglesia popular, así como la entrega Francisco. Curiosamente, en el libro, el prólogo es del Papa Exactamente. Francisco, Exacto. que raramente escribe prólogo un pontífice. Exacto. ¿No? Ed è lo che iban conversando en los años 80 con Don Ricci en Latinoamérica, ¿no? Todo esto, ¿no? Así es, exactamente. Eso, Todo, sí, Don Ricci, ustedes saben que para mí fue la encarnación del movimiento en América Latina,
porque él entendió muy hondamente lo que era la religiosidad popular. Ujú. Probablemente de su vida en Forlì y en Europa Oriental, en Yugoslavia, en Polonia, desde luego, en Rumania, aprendió muy fuertemente lo que era una religiosidad aparentemente sin pastores, sostenía en el propio pueblo fiel de la iglesia. Bien, Andrés cuando me invitò, me dijo que me invitaba porque yo, diciamo, me refería mucho a Papa Francisco, sobre todo simplemente en las homilías del domingo, cuando celebraba la misa en la parroquia, en la capilla del Eldorado, ¿no? Entonces yo lo pensé así, digamos, pensé así mi intervención. ¿Cómo se dio esta cercanía con Papa Francisco en mi experiencia? Dentro del acostumbrado seguimiento de los papas, porque creo que siempre, desde, para mí personalmente, desde Juan Pablo II ha sido una constante, una dimensión normal, digamos, de la vida, pero con Francisco se dio por unas circunstancias especiales, ¿no? La primera fue proprio el hecho que se transmitía la misa en Santa Marta de las 7 de la mañana. La misa en Santa Marta de las 7 de la mañana venía unas cuantas horas antes que yo llegara a celebrar la misa de una en la católica. Realmente, sobre todo desde una famosa homilía del martes de la Semana Santa, de la semana de Pascua, el martes de la semana de Pascua, el Evangelio habla de la Magdalena que llora, llora, no se va del sepulcro y sigue ahí llorando. Papa Francisco esta homilía suya la tituló La gracia de las lágrimas. Me acuerdo que fue la Antonia Colombo que me la mandó, que yo no la había encontrado, no la había visto, digamos, ¿no? Hasta el día de hoy, esta homilía me sirve en ciertas situaciones en la cárcel, con mis internos, porque a veces se necesita esta gracia de las lágrimas. No le voy a contar ahora los detalles de algunas situaciones particularmente seria, grave, dolorosa. Y la gracia de las lágrimas es que pueden obtener una gracia, que pueden obtener a la Magdalena, le obtuvieron el encuentro con Jesús, el poderlo ver de nuevo, ¿no? Ahora, a partir de esta circunstancia muy detallada, muy particulares, de hecho, se dio que llegaba a la oficina y la primera cosa que trataba de ver era proprio la homilía del Papa de esa mañana. Fácilmente después era el contenido de mi anuncio en la misa de una en la católica, ¿no? Y después cuando pasamos a la parroquia, entonces en los últimos años yo empecé a celebrar misa, creo ya en el 2015, en la parroquia de Los Castaños, aunque fui a vivir ahí solo en el 2016. E, e pensaba,
en el Ángelus el Papa está comentando el Evangelio de hoy. Si ¿quién es más autorizado a comentar y a explicar la palabra de Dios o la palabra del Evangelio que todo el pueblo cristiano, católico en todo el mundo está leyendo hoy? Si yo tengo esto, ¿cómo no voy a referirme a lo que él está diciendo sobre esta palabra? ¿Cómo voy a preferir mis comentarios, mis interpretaciones, ¿no? Y además no era una cuestión disciplinaria, no era una cuestión así de obediencia formal, era proprio que lo encontraba que esta poca palabra del Ángelus todos los domingos eran muy significativa para mí e encontraba que al comunicarla era muy buena para las personas que podían escuchar. Después me acuerdo que en la capilla del Eldorado, cuando se dio la noticia que el Papa llegaría en enero del 2018, entonces dice, entonces usted nos preparó al encuentro con el Papa que ahora va a venir a Chile, que vamos a ver personalmente. Entonces, esto para contarle cómo, de hecho, digamos, desde las circunstancias de la vida, se dio que yo me pusiera más, proprio a seguirlo más de cerca, más cotidianamente prácticamente, ¿no? Y esto una cosa que quería decir. Y en segundo lugar, cioè il tema che io, diciamo, al che soy particolarmente sensibile è il tema un poco dominante, appunto, Pedro, la teología del pueblo, entonces la idea de la iglesia. Ma después esta iglesia se mueve como el rostro de la misericordia de Dios que llega a todos, 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 todos. En alguna circunstancia, cuando el Papa Francisco insistía sobre este todos, lo repetía 3 veces, todos, todos, todos. ¿En qué sentido yo entiendo este tema de la misericordia? No hay ningún descuento sobre la doctrina, no hay ningún cambio sobre la doctrina. El problema es que esta doctrina tiene que llegar a la persona, tiene que vehicularla tú de manera que la persona, donde quiera que se encuentre, en el momento en que tú la conoces, ahí tiene que tomarla, encontrarla, abrazarla e, involucrarla, digamos, dentro del anuncio de esta verdad que es Cristo usted mismo, ninguna otra cosa que Cristo mismo, ¿no? Esto es lo que yo entendí, sobre todo de la exhortación apostólica más discutida, como Amoris Laetitia, todo lo avance que el Papa intentó no eran para cambiar una doctrina, sino que para considerar que esta verdad había que encontrar la forma, el modo de comunicarla de manera que la gente la pueda entender, sobre todo la pueda reconocer como buena para sí. Y a partir de dónde están, de los problemas, de las circunstancias muchas veces muy dolorosas que viven. Esto no se puede no abrazar para poder caminar juntos. Uno de los primeros libros que encontré cuando yo llegué a Italia, tuve 6 meses de luna de miel con la lectura, leí
después se acabó la lectura, el tiempo de la lectura, aunque tengo que retomarlo. Uno de los primeros libros que me encontré era el libro de nuevo de Rocco Buttiglione, La verdad subjetiva. Evidentemente Rocco no quería decir que la verdad es subjetiva y cada uno tiene la suya y que nadie puede cuestionar a nadie. Quería decir que la verdad que es objetiva, ma no puede no llegar a ser, a tener valor, peso, hasta cuando no llega a ser reconocida por la persona y por la persona a través de toda su historia, circunstancia, todo lo que le ha tocado vivir y le toca vivir en el momento presente. Ecco, me parece que el tema de la misericordia, el Papa Francisco tiene este aspecto. Todos, todos, todos. No hay uno que esté excluido. No hay ninguno que no pueda ser encontrado a quien no se le pueda anunciar. No hay pecado que no se pueda perdonar, no hay herida que no se pueda sanar, ¿no? Respecto de eso, Hugo, yo quisiera agregar 2 puntos. Primero, que en el prólogo del Papa Francisco a Rocco Buttiglione habla de la Virgen de Guadalupe y dice: el diálogo entre la Virgen y Juan Diego es exclusivamente sobre la acción. Se escucha interrumpido, Pedro, no. No es un diálogo de condenación, sino un diálogo de misericordia con todos los pueblos previo al cristianismo, digamos, antes de ser evangelizado. Y el segundo... Me dicen, Pedro, que si se apaga la pantalla se te podría escuchar mejor porque no te escuchamos. No, perdimos contacto con... Perdimos el contacto. Se debe estar cambiando de lugar a lo mejor o debe estar prendiendo el computador de nuevo, pero Ya. Ahí está. No. Aquí está de nuevo Pedro, sí. Perfecto. Sí. Ahí la voz se Sí, escucha, la voz se pero escucha ahora, parece sí. que... Perfecto. Ya. No, que la segunda nota que quería agregar fuera de esta referencia al diálogo de la Virgen con Juan Diego, es lo que él dice de San Francisco con toda la criatura. Dice, San Francisco tiene una paternidad tan grande que cada criatura tiene que respetarla en lo que es, en lo que está haciendo, no como un producto ya acabado, sino que como algo que está en camino. Y él lo menciona expresamente respecto de lo humano, no solo la educación de los humanos, sino también esta idea de que el pueblo aprende con su propia vida, con sus propias lágrimas, al decir de Antonio,
con sus propias lágrimas, aprende la misericordia de Dios en su vida. Gracias. Muchas gracias, Pedro. En lo último, la experiencia de la cárcel, ¿no? Francisco continuamente, digamos, había una familiaridad con el ambiente carcelario prácticamente permanente, ¿no? Esto, tanto para decirle una cosa, ahora ya mis internos se quejan que todavía el Papa Leone no lo ha nombrado. Esperan que lo esté nombrando lo más pronto posible, porque naturalmente yo enfatizaba mucho todo lo que Francisco decía. Imagínase el hecho que en San Pedro entró en silla de rueda a la Puerta Santa y a Revivia se puso de pie para entrar a la Puerta Santa. Golpeó la puerta con la poca energía que tenía y entró de pie, ¿no? Ahora, eran todo señales que evidentemente si tú se lo destaca a la persona que está en esta condición de detención, entienden que ahí hay alguien que se está preocupando, tiene presente a quien tú le importa y a través de estos signos lo está manifestando, ¿no? Entonces, ahora estoy esperando que Papa Leone hable de lo interno para poderle inmediatamente hacerlo presente. Bien, la última cosa, efectivamente, lo ultimísima en el senso, era que proprio esta iglesia sinodal de la que el Papa Francisco puso en movimiento, siempre con su sabiduría, adelantando, empezando a preparar, después volvemos, como lo hizo con Amoris Letizia, ante un presino, después hacemos lo otro, así tenemos el tiempo de conversar, de entendernos, de pelear todo lo que hay que pelear. Ecco, esto realmente es algo tan necesario, tan útil, tan bueno, tan verdadero. Creo que yo cuando empezó, digamos, esta indicación del Papa, empezamos a trabajar en Catania, en el movimiento, en la diócesis sobre esto, reconocía que proprio non è una cosa de más o extraña, es proprio de que tenemos necesidad para que la experiencia de la iglesia sea auténtica, ¿no? Pensaba también entre nosotros cuánto tenemos necesidad de escucharnos, de tener la paciencia de la diferencia del otro, de la propia, y a través de esto, a partir de la gracia, de la común appartenencia, de tener la conciencia de que Cristo nos puso juntos para juntos caminar, ¿no? Ecco, ma quanto è opportuno e quanto è necessario aprender este estilo sinodal, ¿no? Entonces, lo encontré como algo especialmente providencial también. De hecho, lo que encaminó el Papa Francisco un poco lo estamos siguiendo haciendo. Ecco. Vabbè, poi que él se haya tenido tanta atención al tema de la economía del ambiente, a mí personalmente me entusiasma particolarmente, visto que peleaba siempre con la Facultad de Economía de la Católica, a la distancia, a la cercanía, insomma, que él haya proprio indicato che hay un cambio de enfoque que es necesario para que efectivamente
también en la gestión de la cosa pública, de la cosa común, de la casa común y de la cosa común, puede haber caminos mejores. Esto seguramente a mí me ha hecho siempre mucho sentido. Ecco. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias. Bien, ahora damos espacio, tenemos una hora de tiempo nomás, tenemos ahora 15 minutos, 18 minutos para intervenciones o preguntas en el chat. Si alguno de ustedes quiere preguntar algo en el chat, alguno de nuestros invitados o quiere participar en este conversatorio, basta con que levanten la mano y le damos la palabra. Andrés está pidiendo, ¿no? Hugo, ¿lo ha visto? Es que levantó la mano en la pantalla, no la levantó en la... ¿Qué le digo? Sí, Eso, Andrés, habla más, ya. sí, mira, dos cosas. Primero, agradecer al cura y a Pedro Morandé, que la verdad es un lujo no sé, me emociona verlo y escucharlo. Es muy lindo lo que uno puede aprender de ellos. En primer lugar, eso quería decir. Y segundo, a Pedro y al cura. Pedro, yo sé que conoce al Papa Francisco hace muchos años antes que fuese Papa, y me gustaría saber de él cómo lo vio crecer desde que lo conoció hasta sus últimos días, en qué lo vio crecer, qué fue lo que él, cuál el camino que él vio que recorrió el Papa en su vida. Y también la pregunta también para Pedro y para el cura Antonio, ¿en qué los ayudó a crecer a ellos, a ustedes personalmente el Papa, en sus propias experiencias? ¿Qué es lo que es más valioso para ustedes, para sus vidas? De su experiencia con el Papa. Eso. Gracias, gracias, Andrés. Tiene la palabra, no sé, puede empezar. Pedro primero, que tiene la historia del Papa, ¿no? Esta evolución suya, Bueno, ¿no? yo me uní muchos años hace a la historia del Papa a través de varias cosas. Primero, su participación como superior de los jesuitas en Argentina, pero después lo fui viendo más a través de un amigo en común, que recordará Antonio, que era Alberto. El siempre hablaba con Alberto Metol con mucho cariño, porque le pesaba enormemente. Y Disculpen, es mejor que apaguen la cámara porque se escucha medio entrecortado. a ver, bueno, con cara, yo estaba diciendo que con el Papa teníamos un amigo en común muy querido de ambos, que es Alberto Metol Ferré, que es el que nos unió en la iglesia latinoamericana. Entonces, yo hice al lado del Papa Francisco el camino post Puebla, entre Puebla y Aparecida, guiándonos por toda la historia de América Latina. Originalmente, como ustedes saben, tanto los obispos y él en particular veían para la conferencia de Puebla como rito de referencia al texto de Pablo VI, Evangelii Nunciandi, porque precisamente retomaba el tema de la cultura en el centro. Pero con el aporte de Juan Pablo II y después del cardenal Ratzinger,
se fue desarrollando en él una visión de la Iglesia de América Latina como una iglesia del futuro, que yo creo que él estaba preparado para representar después en el Vaticano. Yo tengo que contarles que con Alberto Metol muchas veces hablamos de Francisco como el futuro Papa. Y, y todos estábamos muy de acuerdo los dos, pero no creíamos que lo iban a nombrar para nuestra desgracia, porque era jesuita. Y normalmente a los jesuitas no lo nombraban papas, ellos tienen un voto especial de obediencia al papa. Entonces pensamos que desgraciadamente eh, se nos iba la posibilidad de que Bergoglio fuera nombrado papa. Pero ya ven ustedes lo que hace el Espíritu Santo, que no obstante que era jesuita y que fue siempre muy fiel a su carisma, lo hizo papa y le dio una visión sobre el conjunto de la iglesia extraordinariamente útil. Ahora, en lo personal, lo acompañé muy de cerca al Papa hasta la conferencia Aparecida. Después, yo me enfermé y ya no pude participar de la misma manera. Pero él siempre se sintió muy cercano a la idea de una iglesia, pueblo de Dios, no popular en el sentido político, sino que popular en el sentido de la iglesia de los bautizados, la iglesia del pueblo fiel. O sea, como dijo el propio, siguiendo a San Agustín, el propio Papa actual, al asumir, dijo, citando a San Agustín, yo soy cristiano con ustedes, aunque soy obispo para ustedes. ¿Mm? O sea, se hizo desde el comienzo uno más bautizado como criterio esencial de su acción pastoral. Y de hecho, Francisco después siguió en su carrera a través de las poblaciones marginales, con una religiosidad verdaderamente notable, para despertar en la gente que lo tenía a su lado precisamente esta religiosidad. Entonces, él no tenía la imagen de una iglesia institucional, sino que en cierta medida yo puedo contar aquí, aunque es una infidencia, el gobierno de Argentina no le gustaba mucho a Bergoglio y le puso obstáculos para nombrarlo obispo. Pero su íntimo amigo Antonio Cuarrachino logró finalmente despejar la línea y que lo nombraran obispo coadjutor y finalmente obispo de Buenos Aires. O sea, la historia de Juan Pablo II en Argentina fue dura y fue siempre muy cercana al pueblo fiel
que él tuvo a su cuidado. Lo acompañó muchísimo. Y bueno, después nos ha acompañado a todos. Así que sea de manera directa, sea a través de nuestros amigos, siempre tenía una palabra de cercanía, de aliento a nuestra idea de una iglesia realmente pueblo de Dios. Y en eso enganchó inmediatamente a don Richie. Don Richie se dio cuenta, no obstante que él había estado con muchos funcionarios de Estado y jefes de gobierno y qué sé yo, se dio cuenta que la religiosidad verdadera es la que nace del santuario y de la conversión sincera al pueblo fiel. Bueno, Hugo, estás muteado. Nos quedan algunos minutos, Antonio, para ver qué nos puedes comentar Sí, tú. ya un poco lo dije, ¿no? La misericordia e il sínodo. Cioè, realmente que ahora lo percibo mucho más porque la mayor parte del tiempo mío, de mi trabajo pastoral, se da en la cárcel, ¿no? Y realmente no hay otra posibilidad de encontrar a la persona que no sea esta misericordia, también como la explica siempre don Giussani, que algo más, infinitamente más que el perdón, que un abrazo que realmente reconstituye, que realmente devuelve la justicia a quien la ha perdido, ¿no? Ed è questo il desafio continuo, questo è vabbè, il tema della giustizia riparativa, ma è il tema del contatto quotidiano che tengo con tutta la persona che incontro nella carcere, no? E misericordia nel senso di saber darme cuenta que necesito aprenderla, que necesito acogerla para mí, sobre mí siempre, que necesito aprenderla. Yo tengo que aprender la caridad, ¿no? No la conozco, no la sé, como dijo Pacosi en los ejercicios de la fraternidad. Pensamos saberla la caridad, no la sabemos, no la conocemos. Es tan así que yo, yendo todos los días a la cárcel, necesito hacer la caritativa, cioè necesito hacer un gesto de caritativa y ahora lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo de participar una vez al mes en una comida en la casa de acogida de los internos que pueden cumplir su pena en un domicilio externo a la cárcel, pero no tiene domicilio propio. Entonces nosotros ya hemos armado hace 3 años una casa donde esto pueden estar. Entonces yo necesito hacer un gesto de caritativa, así como está escrito en el sentido de la caritativa, así como está indicado en la pedagogía nuestra del movimiento, para que todo el tiempo que después paso en la cárcel pueda de alguna forma expresarme más cercano a la caridad, para que pueda vivirlo con caridad.
Lo estoy haciendo. Buenísimo. Qué bueno. Ujú. Bien, estamos creo que a un par de minutos que se nos corte la transmisión, ¿ya? No, si podemos Así- seguir, no es una hora y se corta, se puede seguir un rato más. Ah, perfecto. Y lo Entonces, otro, hay unas cosas en el chat, ¿tú lo sabéis ver, Hugo, no? sí, estamos viéndolo acá. No hay preguntas, son comentarios. ¿Cómo ven nuestra intención? Hay varios comentarios que se los pueden leer, pero no hay Yo ninguna quiero pregunta preguntar, por pero no ahora. sé levantar la mano. Ahora su Ah, padre, ya. Antonio. ¿Tú levantaste la mano? Ya, vamos. Estoy diciendo. O sea, no la sé levantar. Te Claro, lo que pasa escuchamos. es que un poco a los dos, el Papa ha tenido especial paternidad, ¿no? En este tiempo con el movimiento en todas sus instancias, ¿no? Em, y también no solamente con el nuestro, sino con todos, ¿no? Para preocuparse especialmente de las personas que más sufrían no sé si don Pedro puede hacer algún comentario al respecto o el padre Antonio, porque me parece súper interesante, o sea, esta cercanía de alguna manera a todos, pero en concreto, no una humanidad como tan abstracta, ¿no? No sé si quieres partir tú, Antonio. Bueno, No, yo no, podría hacer un comentario sobre la pregunta de la Cata. Perfecto. Eh, Te escuchamos, Pedro. Se fue. Se fue. De nuevo perdimos contacto con ¿Falto yo Pedro. o no? sí, Sí, sí. parte tú, Pedro, parte tú. Aunque perdimos contacto, Pedro, la idea es que partas tú. No, se fue. No, se fue. Continuamos contigo entonces, Antonio, y apenas podamos con Pedro después. No sabría qué decir. Digo solo que cuando yo, digamos, cito todos, 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 evidentemente significa cada uno, que no falte ninguno de los miles de estos todos, 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 ¿no? Evidentemente no lo habría sentido de otra forma. Me viene de una anécdota que se cuenta de Don Giussani. Dice, él contaba que cuando era pequeñísimo, miraba a su mamá, le decía, mas Dios conoce a todas las agujas de los pinos del mundo, ¿no? Pero evidentemente esta pregunta no tiene otro sentido nel pequeño Luigi Giussani. C'è qualcuno che realmente esiste alguien que tiene realmente presente a todos, cioè che non se le scappa a nadie, ¿no? Ecco, esto, no hay otro sentido della de esta insistencia de Francisco su todos, 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 ¿no? No volvió Pedro, no está No, no ha vuelto Pedro, no. Sí, dijo que se había unido de nuevo, Está ¿no? tratando de volver. Margarita, y en tu computador no se puede. Perfecto, aquí está. Ahí estoy de Ahí vuelta, está. ¿o no? Sí, Sí. Sí, dice que está de vuelta, pero no sé si hay que permitir que entre. No, está de vuelta. No, va, está, creo que está. Está. Ya está. Está, pero No tiene puede que hablar, pagar a la... ¿no? Lo vemos. Voy a ir Y a se habla, ayudar. creo que lo escuchamos, se habla. buena idea. Voy al tiro. Habla Pedro, te estamos Ah, escuchando. Sí, Ahí la Margarita les fue a pero ayudar. estoy hablando.
Sí. Estamos escuchando, Pedro, te ¿Me estamos escuchando. Ahora te escuchamos, Puedes, Pedro. puedes hablar. Sí. No, yo lo que quería decir solamente un cogollo, que uno de los textos más hermosos de Francisco, escrito, fue un texto sobre el Sagrado Corazón. Y ahora que estamos celebrando ayer el Día del Sagrado Corazón, yo creo que vale la pena mirarlo porque tiene que ver con lo que hablaba Antonio de la misericordia. O sea, ¿qué significa que en Cristo el corazón de Jesús se vuelve misericordia para los hombres? ¿Mm? Es un texto muy hermoso que naturalmente no podría hablar, pero no es esta la ocasión. Lo dejo planteado nomás como término porque resulta que uno de los últimos textos del Papa. Perfecto. Muchas gracias. Bien, pues, entonces, si no hay alguna intervención más por ahí, ¿hay alguien más que quiera intervenir? Hay dos manos levantadas, moderador. ¿Ya? Ya, María Esther, dale tú. Ya. Darle las gracias porque de verdad he sentido como incluso antes sentía al Papa y el Padre Antonio me hace como un cariño más grande todavía, extraño, pero como una cercanía mayor dentro de esta importancia que le damos al Papa Francisco y la cercanía y sintonía que tiene con Cancela el video, Esther, para poder escucharte. Solamente cancela el video para poder escucharte. No, la perdimos ahora, Esther. ¿Sí? Ahí sí, Esther, a ver, habla ahora. Ya, que esta cercanía que tiene el Papa también con nuestra escuela de comunidad, con el movimiento, preguntarle acá, aunque de alguna manera lo han dicho, pero quisiera como que fuera más específico, pues como para quedarlo más claro, ¿qué del Papa cree cada uno necesario poder tenerlo presente como para nuestra vida, como para el camino? Y la otra pregunta es que si el Papa León, ¿verdad? Soy cristiano con ustedes, ¿verdad? Y Padre Antonio nos cuenta de que estamos esperando qué va a decir el Papa actual en relación a los que están detenidos, a la gente de la cárcel, también en otros aspectos, ¿verdad? Como el tema de los gays, el tema de otras cosas, del aborto, que suponemos que puede hablarlo, pero también suponemos que no. Entonces, ¿cuánto se espera? ¿Se espera o no se espera? ¿O solo esperamos pacientemente que la providencia en algún momento el Papa lo hable? Eso quería preguntar. Mira, Antonio, tienes la palabra. No, nomás, tranquilo yo. Tranquilo, no tengo ansia, no tengo preocupaciones. Ya appunto todo lo que ha dicho, ha hecho hasta la fecha es muy en continuidad con Francisco y por otro verso evidentemente es él que es distinto, appunto. Él también ha llevado a Roma toda su historia, ma toda su historia significa toda, incluyendo su misión en Perú.
todos nuestros amigos de Perú lo conocen, no todos, algunos, Pacosi especialmente, insomma, lo ha podido conocer. La síntesis, la presentación de Papa León que hizo Antonio Spadaro, jesuita, inteligente, fue esta, que Papa misionero, Papa misionero que su antecesor, que Francisco, fue a pescar, digamos, de una diócesis perdida del Perú para llevarlo a gobernar el dicasterio de los obispos, muy importante. Punto. Un papa americano que se dirige al pueblo de Dios en italiano y en español. El papato queda en América Latina. Esto era el comentario de Antonio Spadaro, ¿no? No existe ningún problema, ¿no? Perché la premisa es que el Papa es siempre el Papa. De hecho, lo hemos vivido con Juan Pablo II, con Benedicto, con Francisco, y ahora empezamos a vivirlo con León. Basta, non è necessario. Non le ponemos fecha de vencimiento. Dirá, encontrará cuándo, cómo, dónde, en qué forma. Bien. Bien, ¿alguna otra intervención? Parece que tú, Benjamín, querías decir algo, Benja. Sí, no, yo solo quería contar porque me parece que es como milagrosamente o sea, la mirada sobre la iglesia que el tío Pedro Marandé, yo lo voy a decir así porque lo conocí a los 18 años, eh, nos recordó de la iglesia como pueblo, porque este encuentro surgió así, en el sentido de que fue una escuela comunidad que hicimos, porque hacemos escuela comunidad online, justo 1 o 2 días, no me acuerdo, de la muerte del Papa Francisco, entonces hizo un testimonio Hugo de lo que había significado para él, Romualdo y Lester. Yo no había captado mucho la importancia del Papa Francisco, más allá que me caía bien por los zapatos negros y lo que representaba, digamos, como de diferenciación con la jerarquía, por decirlo así. Y después cómo se desarrolló el mismo encuentro, cómo se fueron adhiriendo otras personas a la organización, Andrés, la Sole, la Mafalda, bueno, todos los que están en el chat, y cómo se fue organizando esto y en qué culmina como desproporcionado. Esto se va a grabar por si acaso son varios preguntados. Desproporcionado como aprendizaje. Y por otro lado, también el deseo de querer comprender eh, este nuevo Papa León y su, no sé, su propuesta, no sé cómo decirlo, pero también a la luz de lo que fue Francisco. Entonces, como eso era como contar un poco el origen de la cuestión y ver cómo de alguna manera se desarrolla. Ya, chao. Gracias. Bien, Hugo, me gustaría, ¿me, sí, me permite decir algo? pero por supuesto. ¿Quién soy yo Ya, para no hacerlo? Por favor. no, es que, ¿sabes? Por una pregunta que quedó en el Sí. tintero ahí, o sea, ¿cuál fue el aporte del Papa a los movimientos? Y yo creo que Francisco, más allá de los líos que se formaron en el grupo adulto y qué sé yo, bueno, eso voy a pasarlo por alto. Lo que repitió una y otra vez era el carisma le pertenece a la iglesia. O sea, el carisma no es ni de un individuo ni de un grupo, sino que es de la iglesia. Y yo a este Papa León le he escuchado lo mismo.
O sea, seguir con la idea de que el carisma y por lo tanto el espíritu y los dones del espíritu le pertenecen a todo el pueblo de Dios. Yo creo que es importante, así como culminación, para decir que Francisco siempre entendió los carismas muy hondamente como una acción del Espíritu Santo en la Iglesia para renovarla y reconstruir la fe de los católicos. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Bien, yo creo que estamos llegando ya al límite del tiempo, no sé, me parece. Y primero quiero agradecer, conmovido, digamos, la participación de ustedes. Este encuentro fue posible por el entusiasmo, por la iniciativa de muchos de nosotros que estamos acá conectados ahora, por todos los que están aquí conectados, por favor. Y quería comentar el tema de los excluidos, Pedro, cuando el Papa habla ya no solamente de los explotados, de los desechados, sino que habla de los sobrantes, de los excluidos en Evangelii Gaudium, perdón. Y preguntarle a Antonio sobre el tema de la cercanía que tiene él al mundo de los divorciados. Excluidos, divorciados. Bueno, también está el tema de los inmigrantes y tantos temas que tocó él. Bueno, como decía Antonio, el Papa de la Misericordia, el Papa de la cercanía para todos, todos, todos. Pero si nos pudiéramos detener en este tema de los excluidos, que a mí me conmueve muchísimo y que él denuncia para algo que para mí era nuevo. Yo hablaba siempre de los pobres, de los explotados, pero ya ni siquiera son explotados, sino que son, como dice él, desechados, sobrantes en el mundo actual, en esta globalización de la indiferencia. Y el tema de los divorciados para el padre Antonio, que nos aclare un poco ese tema. Gracias. Ma io non so perché mi pregunta sobre este tema. Non è una, digamos, tengo experiencia también de esto. Sí, sí, sí. Vabbè, No, tengo experiencia, ¿no? lo pregunto precisamente por lo que tú decías, por esta cercanía, por esta misericordia a todos, todos, todos. Lo que sucede es que yo, obviamente, como muchos, vivo rodeado de gente que ha sido divorciada y que por eso se siente muy lejana de la iglesia, muy, no sé cómo decirlo, excomulgada prácticamente de la iglesia. Sí. Y en esto el Papa Francisco dio un paso importantísimo, digamos, que me gustaría Sí. que lo comentaras. No sé, yo repito, alguna experiencia he tenido y tengo de relaciones, de amistad con personas que están en esta situación, ¿no? E incluso muy distinta entre ellas, porque no es que divorciato es un solo estándar, puede ser de una forma, de otra, insomma, vabbè. Se tuviera que contarle los detalles, perderíamos mucho tiempo. La cosa para mí importante es siempre lo que ya dije, que cualquier situación, como sea, hay una historia personal común que acompañar. Y seguro, con la certeza que esta historia está bajo la mirada misericordiosa de Dios, que está tratando de ver cómo lo vuelve a abrazar, cómo lo tiene cerca, cómo lo lleva a cumplirse. Questa persona, este matrimonio que fracasó, estas dos personas, lo que sea. Hay un episodio que me pasó un año atrás, no sé, en una determinada fecha, me tocó celebrar 25 años de matrimonio de dos matrimonios que se habían casado juntos, ¿no?
en la misma fecha con Don Chicho, ¿no? Solo que al momento de la celebración, 25 años atrás, eran 4 parejas, no 2. Y las otras 2 no estaban. Y repito, la historia de las otras 2 completamente distinta la una de la otra. Entonces, justo providencialmente aquella noche estaba presente la mujer, la señora de una de las otras 2 parejas con su hija en esta celebración, casualmente, ¿no? Providencialmente. Ma la orazione che hicimos, evidentemente era una oración para los que estaban presentes, ed era una oración para esta otra 2 historias misteriosas que habían tomado caminos distintos y que nosotros no podemos saber cómo, pero también estos son caminos que tienen que llegar a cumplirse. Y seguramente la preocupación de Dios es esta. Entonces también la preocupación de la iglesia tiene que ser esta. Les voy a hacer otro ejemplo. El amigo más amigo que tengo aquí en Catania tiene 5 hijos. Esos 5 hijos, las situaciones son muy distintas todas. Ma un hijo, el mayor, tiene una situación así, que estuvo casado con una señora y tuvo un hijo. Y después se separó y ahora tiene 2 hijos más con otra mujer, ¿no? Mi amigo dice, antes de este segundo encuentro, yo sabía que pedirle a Dios que se volvieran juntos, ¿no? Ahora no sé qué pedirle, pero es evidente que se le pide que de una forma u otra toda esta historia personal, toda esta persona lleguen a cumplirse, lleguen a su destino. Y si hay algún fragmento de iglesia que la alcanza, que está cerca de ellos, la tarea es esta. Bien. Ahora, Bien. sin poner en cuestión la doctrina, qué significa matrimonio, cómo tiene que ser, etc. Pero después yo me hago cargo de esta persona que en esta situación. Y veo cómo. Gracias, Antonio. No. No sé si Pedro quiere referirse al tema de los excluidos, por favor. Sí. No, yo quisiera decir simplemente que el Papa, el primer viaje que hizo el Papa Francisco, fue a la isla de Lampedusa, o sea, donde llegaban todos los migrantes del Mediterráneo. Y después toda su vida de Papa se dedicó a hablar del tema de los migrantes, y un poco en el mismo sentido que ha recordado Hugo acá, de que nadie sobra, de que no puede haber una exclusión. Entonces, yo creo que tanto en él, con mayor razón en el Papa Paul, en que la condición de migrante se hace más evidente, el tema del migrante va a ser un tema simbólico para el futuro de toda la iglesia y de la humanidad. O sea, en qué medida esto, el Fratelli Tutti,
lo vamos a encontrar en los migrantes y en qué sentido tenemos nosotros relaciones personales con los migrantes y podemos hacer con ellos escuela de comunidad, podemos hacer con ellos oración. Bien, muchas gracias, Pedro. Bien, pues Benjamín, me parece que llegó el momento ya de ir cerrando este encuentro. Y para decirlo como lo decía Pedro, esta iglesia que el Papa Francisco recalcó, sinodal, esta iglesia de los bautizados, esta iglesia de un mundo más humano, más cristiano. Y como decía Antonio, Cristo nos puso juntos para caminar juntos. Y en eso estamos aquí, construyendo esta iglesia de bautizados, esta iglesia sinodal, esta iglesia de comunión y esta amistad donde Cristo nos puso juntos para caminar juntos, como decía Antonio. Vuelvo a agradecerle a Dios la amistad tuya, Pedro, la amistad tuya, Antonio, y la amistad de todos los que están conectados. Y por lo menos a mí, en mí surge la necesidad de volver a ver este encuentro, porque es muchísimo lo que podemos aprender de aquí, lo que podemos recalcar de acá. Muchas gracias a todos, un abrazo grande y bendiciones. Muchas gracias. ¿Podemos sacar una foto antes y los que puedan prender la cámara, algunos para Ya, pues, sacar una sacamos la fotito? foto. Sí. Muchas gracias, don Pedro, y muchas gracias, Padre Antonio, por Gracias, aceptar gracias. esta iniciativa irónica. Este intento Gracias a irónico, como todos. dice. Claro. Podría ser rezar un gloria, ¿no? Ujú. Bueno, Sí, puede ser buena idea. Estamos ahora de Ángelus en Chile. Ya, pues, entonces el Antonio, ángel. Ujú. Antonio, ayúdanos con el Ángelus, porfa. Probamos. Con el ángel del Señor anunció a María. Y la Y Virgen la la Virgen recibió por obra y recibió gracia por del obra y Espíritu gracia del Santo. Espíritu Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en Hágase mí en mí según Según tu tu palabra. palabra. Y el Verbo se hizo carne. y Y habita entre habita entre nosotros. nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por ruega nosotros por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la ahora y en hora la de hora nuestra de muerte. nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios. Para que Para seamos que Seamos dignos de dignos de alcanzar alcanzar las promesas y nuestro Señor gracias Jesucristo. nuestro Señor Jesucristo. Infunde tu gracia en nuestros corazones, oh Padre, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel el misterio de la encarnación de tu Hijo, seamos conducidos por los méritos de su pasión y muerte a la gloria de la resurrección. Amén. Que vives y por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como Como era era en en un el principio, principio, ahora y siempre, por por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Veni Sancte Spiritus. Ven, Ven, ven. María. Gracias, cura. Gracias, gracias, Gracias gracias. por todo. Que Gracias. les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta Chao. pronto. Gracias, Chao. gracias. Gracias, Huguito. Gracias a Chao. usted. Un gusto verte, Hugo. Igualmente, un Saludos, abrazo grande a Benja. todos. Un abrazo Diálogo. grande. Chao, Mafalda. Nos Chao. vemos Un la abrazo a próxima. todos. Chao, gracias. ¡Feliz! Chao. Gracias a todos. Amaro. Chao. Abandona la